Nos encontramos en la hacienda de Jurica, aquí en Querétaro, donde ha habido un receso de la reunión regional de procuradores del centro del país. Señor General Durazo, ¿por qué los ciudadanos critican tanto a la policía capitalina? Bueno, pues ellos, desde luego, ustedes saben perfectamente bien que la policía capitalina es bastante numerosa y hay algunos errores como es lo humano. Todos somos humanos. Arturo Durazo Moreno, conocido también como El Negro, encabezó la Dirección de Policía y Tránsito de la Ciudad de México a finales de los años 70. Y es sin duda la figura más representativa de la delincuencia institucional en México. Tenía control absoluto del crimen organizado y era temido por sus métodos violentos. Al final de su sexenio, José González González, uno de sus más cercanos colaboradores, publicó el libro Lo Negro del Negro, donde expone la red de impunidad que incluía la extorsión, el robo, el narcotráfico, el asesinato selectivo e incluso las torturas de las que fue partícipe junto a Durazo. El libro vendió millones de ejemplares y tuvo un gran impacto en la opinión pública. Aunado a la severa crisis económica que iniciaba en el país en ese momento, el Negro Durazo se convirtió en el enemigo público número uno. En medio de un frenesí mediático, salió a la luz el enriquecimiento ilícito que lo llevó a acumular una riqueza desmedida. Sus lujosas mansiones, sus colecciones de autos y armas, todas sus extravagancias finalmente se hicieron públicas. También se puso en evidencia un estilo de vida sin límites, regido por su adicción al alcohol y a las drogas. Sin embargo, solo se sostienen ciertas acusaciones comprobables de las sórdidas declaraciones del libro, creando el mito de Durazo que generó la imagen que perdura hasta el día de hoy. Así queda por explorar un hombre complejo, con rasgos de narcisismo, megalomanía y delirios de grandeza. Un símbolo de la demencia del poder y de la impunidad, pero al mismo tiempo un personaje venerado e incluso añorado por algunos. No cabe duda que cuando un jefe de policía es comparable con los grandes criminales de la historia y hasta de la ficción, es claro que la corrupción ha infectado la estructura política y social de un país. ¡Ahí les va, mis hermanos! ¡La carrera más famosa del siglo! Hijo de Jesús Durazo y Josefina Moreno, Arturo Durazo Moreno nació en el pueblo de Cumpas, Sonora, en 1924. De niño, la familia Durazo Moreno emigró a la Ciudad de México en busca de oportunidades económicas y se establecieron en la colonia Roma. En la primaria lo bautizaron como El Negro. Él tiene la suerte, o lo que sea, de estudiar en la primaria junto a José López Portillo y Luis Echeverría, que luego lo distinguen con su amistad y lo defienden. Tengo una deuda contigo, Negro. Sí, Negrito. Algún día me las pagarás todas. Mi papá hizo una casa muy grande, muy bonita, allá en la colonia del Valle, con frontón y alberca. Y un día que no estaba yo, llegó Arturo, se apersonó con mi señora madre y le dijo: señora, yo me gustaría mucho que me permitiera venir a nadar, que me gusta nadar, yo estoy dispuesto a pagarle algo. Y mamá le dijo: de ninguna manera, con mucho gusto. Y empezó a ir y ya lo conocí yo ahí. Y a mí me gustaba el box. Cuando supe que él era bueno para el box, ahí en la casa hicimos un ring y ya nos hicimos amigos. A sus 20 años de edad, trabajó en el Banco de México durante 4 años. En 1949, Durazo fue arrestado por el delito de robo, por el cual salió libre bajo fianza. A los 24 años ingresó a la Academia de Policía para habilitarse como inspector de tránsito del Distrito Federal. Posteriormente, se convirtió en agente de la Dirección Federal de Seguridad
donde trabajó hasta ser ascendido a comandante de esa misma corporación. Esta encabezaba la llamada Guerra Sucia, a través de las Brigadas Blancas, agrupación secreta y anticonstitucional que se dedicaba a reprimir movimientos izquierdistas, políticos o guerrilleros de los años 60 y 70. El libro Lo Negro del Negro dice que Durazo presumía haber intervenido en la detención y calentada de Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara. José González González escribe: en medio de risotadas y como si hubiera hecho una gracia, siempre se jactó de haber vejado a los personajes. Decía que les había metido un palo de escoba por el ano. Durante el sexenio de Echeverría, Durazo tuvo la comandancia de la Policía Judicial en Aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y luego fue director de la Policía Judicial. Durante su comandancia en la Policía Judicial, su viejo amigo José López Portillo lo contrató como jefe de seguridad para su campaña a la presidencia del país. Yo postulo la excelencia del Partido Revolucionario Institucional en la historia moderna de este país. Señor licenciado López Portillo, ¿ha tenido usted ya tiempo de planear su campaña, si es que el partido lo postula? No, señor. Le confieso a usted que tendré que platicar con el partido en el caso de que la convención me honrara con la candidatura. El llamado dedazo es el momento culminante de cualquier presidente en el antiguo sistema autoritario. Es a la vez el momento en que muestra el máximo de poder y donde empieza a perderlo instantáneamente. En el momento en que designa al sucesor, entonces el sistema empieza a virar en favor de la nueva estrella en ese firmamento del poder mexicano. Luego, cuando Echeverría termina, pues no tiene ninguna dificultad en poner a su amigo, el secretario de Hacienda, López Portillo, que no era un economista profesional, sino era un abogado, pero en fin. No producir más para extremar distancias entre opulentos y miserables, sino para compartir el desarrollo que el crecimiento entraña. López Portillo realizó una campaña agresiva por toda la República, en la cual transmitía la imagen de un hombre poderoso, capaz de sacar al país adelante. ¿Y usted qué dedica sus ratos libres, licenciado? Pues fundamentalmente a hacer deporte. Ya en la presidencia, nombró a Durazo como jefe de policía y tránsito del Distrito Federal. Solo que había un problema. Durazo tenía antecedentes penales, lo cual le impedía tomar el puesto. El 29 de enero de 1976, Arturo Durazo fue acusado por tráfico de cocaína ante la Corte Federal del Distrito de Miami, Florida. Se expidió una orden para colocarlo en la lista de fugitivos de los Estados Unidos. El presidente José López Portillo y su esposa salen rumbo a territorio norteamericano, a bordo de ese jet Grumman XA ADC. El hangar presidencial fue vestido de música y fiesta, en la primera visita de López Portillo a Estados Unidos como presidente. López Portillo le pidió personalmente al presidente Gerald Ford desaparecer la orden de aprehensión, lo cual fue concedido. Se desistieron los cargos y se retiró la orden de arresto. Algún día me las pagarás tú. Arturo Durazo Moreno tomó el puesto y rápidamente se puso a trabajar. Todas esas experiencias me han llevado, de acuerdo con los demás jefes policíacos, a que verdaderamente estemos unificados y trabajemos por el bien de México. Y ayudemos al señor presidente, que es tan humanista, y al jefe del Departamento Central, que ha sido un hombre que también tiene la tónica del señor presidente. Son gentes humanas, absolutamente. Yo tuve el privilegio, la distinción,
de ser abogado, pero particularmente amigo. Yo diría que quizás él fue mi mejor amigo, de don José López Portillo. Sé que don José López Portillo nombró al señor Durazo director general de Policía y Tránsito por su enorme eficiencia como policía. Es que en el sistema autoritario mexicano que se construyó después de la Revolución Mexicana y que tuvo al Partido Revolucionario Institucional y a la presidencia como sus centros, el presidente tendía a rodearse de quien él deseara, tenía esa capacidad. El entorno no le cuestionaba, así que pareció normal cuando pusieron a Durazo, uno más en una larga lista. Es un reflejo más de la impunidad en el sistema. A petición de Durazo, López Portillo lo nombró general de 5 estrellas, el grado más alto del ejército mexicano, aunque nunca formó parte de él. Cometió para mí un error López Portillo en haberlo hecho de un plumazo por decreto presidencial general. El ejército se enojó muchísimo. Durazo integró un equipo de colaboradores que, supuestamente, le ayudarían en la lucha contra la delincuencia. Como su mano derecha, nombró a Francisco Sahagún Vaca, originario de Guadalajara, Jalisco, y antiguo colaborador del Negro en la Policía Judicial Federal. Según el libro de González González, desde sus tiempos como agente federal, Sahagún tenía vínculos con conocidos narcotraficantes de Jalisco e incluso estuvo prófugo de la ley, pues supuestamente traicionó al comandante Florentino Ventura, al informar a un grupo de narcos del operativo secreto que Ventura había planeado para detenerlos. Fue necesario otorgarle un perdón presidencial para que pudiera regresar al país e integrarse al equipo de Durazo. Su función principal fue comandar la DIPD, Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia, y crear un comando de agentes secretos llamados los Jaguares. Sahagún no fue el único colaborador del Negro con antecedentes penales. González González también menciona en el libro que el profesor Daniel Molina, su secretario particular, tuvo que ser liberado del penal donde cumplía una sentencia por asesinato para sumarse al equipo. Silvia Garza, esposa de Durazo, también formó parte de sus colaboradores cercanos, pues aunque nunca tuvo un nombramiento en la DGPT, colocó a sus hermanos y cuñados en puestos clave, además de que sirvió como prestanombres para muchos de los negocios turbios que surgieron durante el sexenio. Para la protección del Negro, este nombró a José González González como su asistente personal. González había sido escolta de varios personajes de la política y conocía al Negro desde su juventud. Entre sus múltiples responsabilidades estaban, además de la seguridad de su jefe, el cerciorarse de que todas sus necesidades fueran satisfechas. Como se menciona en el libro, fuera de la nómina de la policía capitalina, pero muy cerca de los intereses de Durazo, se encontraba Salvador Martínez Rojas, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Su función dentro del organigrama del Negro era crear el marco legal para sus maniobras delictivas, además de proteger a Durazo de cualquier averiguación o acusación penal en su contra. Y finalmente, aprovechando todos los privilegios del poder, Yoyo Durazo, el hijo mayor del Negro, cometió toda clase de atropellos y actos de despotismo bajo el cobijo de su padre, que quedaron documentados en el libro de González. Su estilo de vida desenfrenado y sus adicciones fuera de control lo convirtieron rápidamente en el símbolo del Junior por excelencia. Y por supuesto estaba el resto de los colaboradores del Negro. Estos eran un grupo de funcionarios corruptos y familiares de la nobleza política mexicana, a quienes Durazo recibió con alfombra roja.
Antes de entrar a la DGPT, Durazo ya había acumulado una riqueza considerable. Pero yo, en primer lugar, cuando yo dejé la Federal de Seguridad, yo me fui a Chihuahua y yo hice amasé una cantidad bastante fuerte en aquel entonces. Aparte de eso, yo aquí en Hacienda, una vez me entregaron 16 millones de pesos y otras cantidades bastante grandes, y yo creo que ese dinero lo he aprovechado porque yo no soy ni vago, ni soy vicioso, ni soy un hombre de bien. La propiedad de México, hace 15 años que yo vivo en ella. Ya como jefe de policía y para complacer a su esposa, Durazo se apoderó de terrenos ejidales en el Ajusco alrededor de su casa y la convirtió en un impresionante chalet suizo. Quiero que sepa que yo aquí no quiero ninguna carretera, porque donde las calles está llena de humanos, Así que ya lo sabe. Por eso desde mañana cuenta usted con 600 mugrosos. En Lo Negro del Negro, José González narra que se usaron cientos de elementos del cuerpo policíaco como albañiles para su edificación. Además afirma que por la falta de accesos al terreno, los policías cargaban los materiales de construcción a pie por varios kilómetros. Está documentado que el chalet de la Ajusco contaba con un galgódromo, caballerizas, una réplica de la famosa discoteca neoyorquina Estudio 54 y un extenso estacionamiento para albergar su colección de autos. Las dimensiones y el grado de lujo de esta casa dejaban a todos sus visitantes con la boca abierta. Hizo el Ajusco y el Partenón en contra de lo... Yo le dije, no lo hagas. Y aquí el que no entiende que cada 6 años puede cambiar todo, así es la política, puede cambiar todo. Arturo, por favor. Cualquiera que entrara a esa casa y le dijeran que es la casa del jefe de policía del Distrito Federal, tenía derecho a suponer que era producto de la corrupción. Verdaderamente la Ciudad de México es una de las más seguras del mundo. Tenemos estadísticas que cuando quieran ustedes se las podemos presentar. Estamos ahorita para hacer un nuevo edificio para la policía, ¿verdad? Adecuado verdaderamente a una policía moderna. Igual que el Colegio de Policía, ya se le está poniendo ahorita su alberca olímpica, su casino y todo lo que le hace falta al Colegio de Policía. Porque ese es el semillero verdaderamente del nuevo policía y que es la nueva imagen que va a tener siempre la Policía de México. Y el director, el general Arturo Durazo Moreno, se han preocupado por dar una nueva imagen de esta policía a la que usted habla. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la policía? 7 años. 7 años. ¿Te llama usted? Es Carreño Arango. ¿Antes tiraba usted? Antes de estar yo de jefe de la policía tiraba poquito. Poquito. Sí. Pero ahora que es como sistema, ¿no? Sí. Es una obligación. Sí. ¿O así? ¿Es así o no? Sí. Ah, qué bueno. Felicito, porque el día de menos pensado con la delincuencia usted tiene que estar preparado, no verdaderamente cuando saca una pistola saber que defender. Eso es lo más importante. Ya se puede retirar. Bueno. Tradicionalmente se ha dicho que los policías son hechos al vapor. Sin embargo, se espera que con la creación de los nuevos cuerpos policíacos se descarte definitivamente el atraco y el soborno. Esa es una careta que verdaderamente el pueblo de México se debe dar cuenta para que también nos orienten a nosotros y nos ayuden a ponerles un dedo a esas gentes para nosotros hacer justicia. Porque son gente que viven tienen una careta completamente y a la policía no nos pueden engañar. Uno de los primeros actos de Durazo fue elaborar una campaña mediática donde prometió curar al cuerpo policíaco de toda corrupción. En sus primeros 4 meses como jefe de policía, Durazo informó del cese de 500 elementos que venían cobrando sueldos sin trabajar. Al final de su mandato, Durazo había despedido a 13,000 policías por corruptos.
Precisamente estamos tratando de también al capitalino, o sea, a todos los ciudadanos, concientizarlos en el aspecto de que nos den la mano, porque nosotros necesitamos mucho de ellos, precisamente para que se den cuenta verdaderamente lo que estamos batallando, que lo vean con simpatía verdaderamente el ciudadano, para que se les quite esas ideas, que verdaderamente que pues deben de entenderlos que poco a poco se va cambiando la policía. En los medios, Durazo se perfilaba como un héroe. Prometió subir los sueldos de los policías. Inició programas para mejorar la imagen de la policía. Le otorgaron una placa de oro por sus méritos. Fue nombrado padrino del año por sociedades de alumnos. Recibió el micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores. Y fue nombrado hombre del año y reconocido por el director de la milicia y transporte de Moscú como un brillante y prestigiado investigador mexicano. Yo diría que basta preguntarle a la gente de entonces para que confirme eso, para que de una ciudad que era absolutamente insegura y que, como le digo, vivía prácticamente en la insurrección, se hubiese vuelto una ciudad muy segura. ¿Sí? Sí. Y yo no voy a permitir una cosa fuera de lugar. A mí lo ilícito me molesta, por eso soy jefe de la policía. Todas las mañanas, Durazo hacía un viaje en helicóptero desde su mansión en el Ajusco al kilómetro 23.5 de la carretera a Cuernavaca. 20 policías montados se repartían apuntando hacia los cerros. Para resguardar el recorrido a su oficina, 2 policías evitaban el acceso en cada puente peatonal a lo largo del trayecto. Policías a pie y patrulleros impedían el paso de vehículos en todos los cruces. Atención, atención. Corten toda la circulación. Se aproxima el paso del general y su escolta. Cambio. Enterado. Cambio y fuera. Se mandaba una patrulla con 4 elementos adelante del convoy con un margen de 3 minutos. Una patrulla disfrazada de taxi que llevaba 3 policías iba al frente del convoy. 3 motociclistas iban de punteros abriendo la circulación. 2 patrullas iban atrás de su vehículo como escoltas. Después, otra patrulla disfrazada de taxi con 4 elementos. Cerraban el despliegue 4 motociclistas para impedir que algún auto rebasara al convoy. Todos los elementos iban armados con ametralladoras. Los edificios cercanos a su oficina estaban vigilados por policías armados. El aparato de seguridad requería diariamente de 140 elementos y funcionaba por 3 horas. Frecuentemente Durazo hacía el viaje en helicóptero para destantear al enemigo. Las medidas de seguridad que utilizaba Durazo para su protección personal eran solo comparables con las precauciones que se tomaban con el presidente. Le está haciendo ahorita una petición al Departamento Central para que se nos dosifiquen de 1000 patrullas. Y aparte de eso, se van a comprar motocicletas para los motociclistas, camiones para la policía, ¿verdad? Para su transportación, camiones sanitarios, 100 motocicletas con sidecar, ambulancias, y así evitar tanto policía, ¿verdad? Que haya tanto policía en las colonias proletarias, por ejemplo, porque se han hecho estudios que una patrulla da resultados por 50 agentes que andan en la calle, en las zonas, disgregados pues en colonias proletarias. Durazo tenía libre manipulación del presupuesto de la DGPT. José González expone que junto con sus contadores, Durazo elaboró varios fraudes que afectaron a la policía. Por ejemplo, facturaban compras de equipo, después se cancelaban parcialmente las órdenes y Durazo se embolsaba la diferencia. En lugar de dar de baja a los policías que había cesado, Durazo se cobraba los salarios correspondientes. También lo acusa de cobrar las retenciones de salarios que se hacían a los policías para su pensión y de establecer un descuento a todos los policías para ayudar a los familiares de cada policía que falleciera en el servicio. Además de apropiarse de materiales de construcción para obras públicas, vehículos importados, armas y equipo de contrabando. Todo a la cuenta de la DGPT. Lo negro del negro acusa a Durazo
de embolsarse el dinero recaudado por estos fraudes. En el libro se afirma que los policías tenían que cumplir con una cuota quincenal que les imponía Durazo. Para poder obtener los montos que se les exigía, los policías abusaban de su autoridad y extorsionaban a los capitalinos. Se autorizaban únicamente 20 litros de gasolina diarios para los patrulleros. El resto del tanque y el mantenimiento de las unidades se pagaban con dinero de extorsión. Según González, gracias a esta práctica, Durazo recibía grandes sumas de dinero. Por decreto, los 7 corralones tenían que estar llenos a su máxima capacidad. La Brigada Vial de Grúas tenía la obligación de llevar 1.200 autos diarios a ellos. Desde el año pasado que empezó con las grúas de tránsito a recoger carros que se paraban aquí en la acera de enfrente, se redujo un 50% las ventas aquí directamente en la tienda. De esta forma se infraccionaba o se mordía sin dar participación a la tesorería del Distrito Federal. José González argumenta que Durazo no aceptaba sus pagos en pesos, exigía que le pagaran en dólares o en centenarios de oro. Capitán, quiero decirle que al jefe solo le gustan los dólares y los centenarios. Perdone, jefe, pero yo soy de reciente ingreso. Ignoraba tal situación. Pues ahora ya lo sabe. Tómenlos y cámbielos por dólares. Así el jefe no se enojará. Sí, señor. La suma de dinero que recibió Durazo de la extorsión y el fraude durante los 6 años de su mandato es incalculable, pero sin duda, impresionante. No, hay quejas, pero no tenemos denuncias, pues. Para finales de 1976, el descubrimiento de nuevas reservas de petróleo, aunado al aumento constante del precio del crudo, generan un crecimiento sostenible en la economía. México se coloca, por unas semanas, como el país con las mayores reservas del mundo. La economía empieza a crecer a un promedio anual del 6%. El mismo López Portillo declara: hay que prepararnos para los años de abundancia. La Ciudad de México era una ciudad relativamente segura antes de Durazo, y en donde la policía tenía control del crimen. Pero eso viene de mucho tiempo atrás. Durazo no hizo nada novedoso, simplemente siguió con una fórmula que ya existía. Quizá lo que haya de preguntarse es por qué después se perdió ese control. Bueno, porque no voy a permitir, yo soy responsable de la seguridad de la Ciudad de México, y no voy a permitir que los delincuentes estén haciendo desmanes ahorita porque saben que las sucursales están desprotegidas. Entonces, fuera de las sucursales bancarias, le estamos dando seguridades con toda la policía de la Ciudad de México, y aparte seguimos con los sistemas que ya tenemos nosotros de seguridad al ciudadano. Además de la extorsión y el tráfico de influencias, González afirma que Durazo recibía grandes sumas de dinero de Lampa, pues tenía control sobre todos los niveles de la delincuencia. Decidía personalmente las zonas y los tiempos donde operaban rateros, carteristas y robacoches. Cuando la incidencia de asaltos era demasiado alta en ciertas zonas de la ciudad, convocaba a los delincuentes a través de redadas, luego los presentaba públicamente, encarcelaba a unos cuantos y al resto los asignaba a otra colonia. De esta manera se mantenían los niveles delictivos bajo control y lo hacía parecer ante la opinión pública como un paladín de la justicia. ¿Por qué eres tan asesino, ¿Qué no tienes hijos? ¿Te gustaría que los tuyos te hicieran lo mismo?
Una bola de mugrosos ustedes asaltantes, de veras que no tienen compasión. Lo hubieran robado, se hubieran largado, no todavía hacerle daño a la familia. Durazo ejercita todas las malas artes, reprime, corrompe, supongo, está acusado de que elimina y en fin se convierte en la pesadilla de la Ciudad de México. Que estamos en pañales completamente, eso lo puedo yo asegurar. Aquí ha habido hasta ahorita 27 asaltos en lo que va del año, y en otras ciudades que yo he estado, en Los Ángeles, en Montreal, diarios son 2 o 3 asaltos. Durazo también tenía nexos con notables narcotraficantes desde sus épocas en la policía judicial. Ahí conoció a Sahagún Baca, y al parecer, él era su contacto directo con el tráfico de estupefacientes. Ya como director de la DIPD, Sahagún controlaba el mercado local de cocaína. En sus viajes con el negro, frecuentaba a notorios narcotraficantes tanto en México como en Estados Unidos. Poco a poco, su control del narcotráfico se extendió más allá de la ciudad, y se dice que llegó a comandar el tránsito de drogas en todo el país. José González también argumenta que Sahagún les vendía grandes cantidades de cocaína a los jefes de brigada para ser distribuida por los agentes de la policía, convirtiendo a los cuerpos en una red de narcomenudistas. La adicción generalizada a la cocaína por parte de los agentes de la DIPD era tal que en los pasillos de la corporación se llegaban a ofrecer los pericazos. Desde su juventud, Durazo era un notorio mujeriego y parrandero. Su tendencia al hedonismo y la meganomanía lo hicieron presa fácil de las adicciones, y desde sus tiempos en la policía judicial, era claro que se había vuelto dependiente al alcohol y a la cocaína. Cuando estuvo arriba, empezó a tomar y para bajarse la tomada, pues no faltó de la cuestión de la cocaína, que es fatal. Durazo dio rienda suelta a su búsqueda del placer. Frecuentaba todo tipo de centros nocturnos y burdeles, y era famoso por sus generosas propinas para meseros y damas de compañía. Acudía también a las fiestas de la farándula mexicana. Todos querían estar cerca del negro, ya sea por interés o por sincera simpatía hacia él. El señor Durazo, yo diría que en su momento fue el personaje más popular del gobierno. No había una sola persona que no presumiera ser amigo del señor Durazo. Su popularidad era tan grande que construyó el chalet de la Jusco como sede para sus fiestas privadas. Supuestamente, estas llegaban a durar fines de semana completos. La mayoría, mucha gente de la General de la República fueron a mis fiestas ahí. Yo creo que nadie se debe de asustar, ¿verdad? Y muchos periodistas son amigos míos. Según José González, en actos públicos, después de escuchar la clave "tráeme un café con azúcar", este le preparaba su café con coñac a cualquier hora del día. Se dice que en sus viajes al extranjero viajaba con grandes dosis de cocaína para su consumo personal y como regalo para sus anfitriones. Sahagún Baca se aseguraba de proporcionarle toda la droga que necesitara. También Sahagún Baca se involucró en la vida nocturna y se hizo de un bar de nombre Perro Negro, desde donde comenzó una carrera de compositor que lo llevaría a concursar en la OTI. Las aventuras sexuales del negro no tenían límite. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Arturo por unos amigos. Él me había visto en algunas portadas de revistas y eso, y tengo entendido que él tenía interés en conocerme. Buenísima onda, a mí me encantó.
Yo estaba muy jovencita, en ese tiempo, bueno, tengo todavía como unos 18 años. Lo invité, llegó con sus guaruras, los dejó abajo y claro que le gustaba la fiesta, era alegre. En un debut en mi show me llenó la pista de flores y alguna vez me mandó algún pollito por ahí de villancicos, algo así, como más o menos. El negro buscaba constantemente los favores de las mujeres a su alrededor. Tenía en su despacho un sistema de cámaras de vigilancia con el que monitoreaba las oficinas aledañas en busca de mujeres atractivas. Mira nomás, flaco. ¿Qué monumento está ahí? ¿Usted ordena, general? Cuando encontraba a una, hacía que la llevaran a su oficina para pasar revista. Aprovechaba la necesidad de las mujeres que pedían audiencia con él para solucionar problemas personales o laborales. Les doy mi palabra de honor que las voy a ayudar. Me gustan las fiestas como todo humano. También corrían rumores de que Durazo era impotente y no podía cumplirles a las mujeres. Bueno, es que a todo el mundo le gustan los mitos y los cuentos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Contaba con un timbre especial con sonido de pajaritos que se hacía sonar desde el estacionamiento para avisarle cuando venía su mujer. A ella no se le podía hacer esperar y todas las puertas que flanqueaba debían estar abiertas a su paso. Así que Durazo mandó a hacer una puerta escondida que llevaba a sus amantes por otra salida alterna. Aquí esperen, y ni una palabra. El negro tenía contacto con joyeros, pues acostumbraba mandar a hacer joyas para regalarlas a sus amigos y amantes. Mandaba unir 2 centenarios y en un lado le grababan del general Arturo Durazo. Muchas veces dejaba el diseño en manos de Sahagún, quien se tomaba la responsabilidad muy en serio. Se dice que a Margarita López Portillo le mandó hacer un collar de perlas con sus iniciales en diamantes, al puro estilo de los raperos afroamericanos. José González era testigo de la vida desenfrenada de su patrón. Salud, mi general. Me está ocurriendo una idea, profesor. ¿Qué, mi general? Nada menos que la de construirme una casa en aquella lomita. Si todos los políticos lo hacen, ¿por qué chingado yo no? ¿Qué te parece mi idea, flaco? Perfecto, mi general. ¿Usted no más ordena? Ahora sí tengo el mundo en mis manos. Han llegado los griegos a esta hermosa bahía de Ixtapas y Guatanejo, Guerrero. O bueno, ha llegado su Partenón. Esta impresionante construcción ha sido inspirada en el Partenón de Atenas. Sobre un terreno de 20.000 metros cuadrados, el jefe de la Policía y Tránsito de la Ciudad de México, el general Arturo Durazo Moreno, se ha construido una casa de playa que sería envidia del mismísimo Zeus. La construcción de este gran monumento se ha llevado más de 6 años. Este enorme portón de hierro forjado es una réplica exacta del castillo de Chapultepec. Mide 10 metros de alto y 20 de ancho. Los dioses del Olimpo habitan en esta mansión: Zeus, Neptuno, Apolo, Afrodita. Las estatuas de mármol fueron esculpidas por la mano del maestro Octavio Ponzanelli. Con su Partenón, el general Durazo le ha construido un impresionante altar al dios Pan. Esta imponente escultura, ubicada en el espacio central, está rodeada de columnas dóricas que miden 10 metros de altura. El general
Arturo Durazo Moreno, ha convertido esta playa en un verdadero acrópolis, ya que ahora tiene su propio Partenón. A todos nos gusta superarnos. ¿A usted le gustaría nomás ser locutor como lo está haciendo ahorita? Yo creo que le gustaría también ser un día gerente, ¿verdad?, de Televisa, ¿verdad? Yo creo que todos ambicionamos a ser alguien. Por eso estamos arriesgándonos tanto, todo el mundo. Para mí es muy interesante la vida de un hombre correcto. Para 1981, el poder desmedido de Durazo había ocasionado en él delirios de grandeza. Esto fue provocado por el hecho de que López Portillo le permitía casi todos sus caprichos. Durazo llegó a pensar que podía ser nombrado presidente de la República Mexicana por López Portillo dentro de la estructura de poder priista. Sus asesores le recomendaron complementarse con credenciales que le permitieran ocupar el puesto presidencial. ¿Y qué le parecería de doctor honoris causa de algo? Lo felicito, profesor. A ver cómo le hace, pero me lo consigue. El 4 de febrero de ese mismo año, se le otorgó la toga y el birrete con el título de doctor honoris causa por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Había gente cerca de él que le hizo mucho daño, que lo hacía pensar que, por ejemplo, que podía ser gobernador de Sonora, y que posteriormente, que a lo mejor, fue un error. Yo le pedí mucho cuando nombraron doctor honoris causa, siento que no tenía estudios, y de verdad, Arturo difícilmente podía leer 2 párrafos seguidos, le costaba trabajo. Es la mañana del 14 de enero de 1981. Los habitantes de San José Acoculco, municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo, han hecho un siniestro descubrimiento. 7 cuerpos en estado de descomposición con claras huellas de tortura salieron a flote en la última compuerta del emisor central del sistema de drenaje profundo a las orillas del río Tula. El reporte forense indicó que estos hombres presentaban quemaduras de cigarros y tubos calientes. Varios habían sido castrados e incluso decapitados. Todos presentaban tiro de gracia. La ropa que vestían era de origen colombiano, venezolano y guatemalteco, por lo que se asumió eran sudamericanos. Para el 29 de enero sumaban 14 cuerpos en total. Solo 8 habían sido identificados. Los investigadores de la Procuraduría Federal de Justicia tenían 2 hipótesis. Una señalaba la masacre como un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. La otra, una ejecución de migrantes sudamericanos. Debido a la complejidad y violencia del caso, el ministro mexicano de Justicia pide ayuda a la Interpol. Inmediatamente, en un movimiento que estaba fuera de su competencia directa, Durazo atrae el caso para ser investigado por la DIPD. Sahagún Baca ofrece su apoyo a la madre de una de las víctimas y cubre los gastos funerarios. Al final del sexenio, el endeudamiento público y privado llega a límites alarmantes. La deuda de $20,000 millones que recibió el gobierno en 1976 se había convertido en $96,000 millones para ese momento. Supuestamente, las ganancias petroleras respaldaban la deuda. Sin embargo, a mediados de 1981, los bancos internacionales suben las tasas de interés y al mismo tiempo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decide inundar el mercado para bajar el precio del barril. Esto da un golpe de muerte a los planes del gobierno mexicano y genera una desbandada de capitales hacia el extranjero por más de $31,000 millones. Contrario a sus principios, José López Portillo se ve obligado a devaluar el peso y de 26 pesos por dólar pasa hasta 100. Entre lágrimas, López Portillo acepta públicamente sus errores, amenaza con divulgar una lista de los sacadólares
y lanza un decreto para nacionalizar la banca y controlar el mercado cambiario. Tenemos que detener la injusticia del proceso perverso, fuga de capitales, devaluación e inflación que daña a todos, especialmente al trabajador, al empleo y a las empresas que lo generan. Estas son nuestras prioridades críticas. Para responder a ellas, he expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Sin embargo, nada de esto funciona, y la crisis económica golpea al país como nunca antes se había visto. Los escándalos de corrupción y nepotismo de sus colaboradores inundan los medios. Un ejemplo claro es Margarita López Portillo, quien como directora de radio, televisión y cinematografía desmantela la industria cinematográfica nacional y utiliza su poder para satisfacer todo tipo de caprichos personales. Esta situación culmina el 24 de marzo de 1982 con el incendio de la Cineteca Nacional, donde se pierde casi por completo el acervo cinematográfico de la nación. Todo empieza a deshacerse, todo el sistema económico nunca volvió a ser el mismo. Entonces, Miguel de la Madrid también, frente a los excesos que el petróleo le permitió a López Portillo, excesos enormes, entonces él va a usar esto de la renovación moral. Nos congregamos aquí, frente al Palacio Nacional, desde donde gobierna la Revolución Mexicana. Desde ahí continuará gobernando al país. Para finales de 1982, era claro que la transición del poder se iba a dar de una manera mucho más tensa que el sexenio anterior. La crisis económica y política había obligado al presidente entrante, Miguel de la Madrid, a deshacerse de todo vínculo con el gobierno de López Portillo y hacer de la renovación moral su plataforma de campaña. José López Portillo, habiendo perdido el rumbo, sale de la vida pública y se recluye en la residencia de Los Pinos. Ante esta situación, el poder de Durazo disminuye dramáticamente de un día a otro. Por primera vez, la prensa empieza a atacarlo abiertamente. ¿Es verdad que usted declaró, mi general, que si viviera de sueldo de policía se moriría de hambre? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Verdaderamente, no de hambre, no me moriría, porque es un sueldo oneroso. Digo para mí, lo digo porque es verdaderamente, usted sabe que el gobierno los sueldos son bastante raquíticos. Y ¿cuánto gana usted? Yo gano 24,000 pesos al mes. Sí, tengo un sobresueldo de 15,000. No le alcanza. Pues más o menos algo, ¿verdad? Yo tengo negocios y me dan intereses en algún dinero que yo tengo. $100, ¿no? No, yo no sí me gustan los dólares como a todo el mundo porque mi gente ha viajado, ¿no? Mis hijos y todo eso que han tenido escuelas fuera de México, como todos los funcionarios y todos los que tienen dinero. ¿Usted cree que con honradez se puede llegar a ser multimillonario como lo esté? Bueno, multimillonario no lo soy. Soy millonario, siempre lo he dicho. Tengo dinero porque, como todo el mundo, ahorita el que tiene ya 2, 3 millones de pesos es millonario. ¿Ha leído usted lo que se ha publicado por ahí acerca de llamemos propiedades que tiene usted y que se considera inexplicable el que las tenga? Bueno, inexplicable es para la gente que no trabaja. Las propiedades de Durazo salen por primera vez a la vista del público. La ostentación del Partenón provoca el repudio de la gente. ¿Y el Partenón de Zihuatanejo, cómo está eso? ¿Ese es el Partenón? Eso de Partenón yo creo que es de risa, ¿no? Se descubre que se apoderó de 20,000 metros cuadrados de terreno, despojando así a ejidatarios y particulares sin indemnizarlos.
Se hace saber que nunca contribuyó un centavo de impuestos al municipio de Zihuatanejo y que ni siquiera pagó las licencias de construcción. El presupuesto anual del gobierno local era de 26 millones de pesos. El costo total del Partenón se calculó en 700 millones. En la casa de Zihuatanejo es una casa que hace 6 años la estamos haciendo, desde que estaba en la Procuraduría. Ese terreno se lo compré yo a un amigo mío. Entonces comenzamos a hacer la casa de Zihuatanejo. Nomás que la gente, yo no sé, les gusta que vivan uno en cuevas. Toda esa gente que se admira son las peores, porque tienen el dinero escondido, como está pasando ahorita, que luego los asaltan y les quitan ese dinero. Yo no, yo lo tengo a la vista, siempre lo he tenido y me lo estoy ocultando. Yo no sé por qué la gente le gusta siempre estarse ensañando con la gente de bien. Mi general, ¿no será que hace usted, tal vez, por no esconderlo, demasiada ostentación de sus bienes? Por ejemplo, ese anillo que trae usted no es demasiado ostentoso. Con la opinión pública en su contra y su protector fuera de juego, Durazo pierde el control absoluto del cual gozaba. Incluso se habla de rebeliones dentro de la policía por parte de comandantes vinculados a Miguel de la Madrid. Durazo es forzado a recluirse y mantenerse alejado del escrutinio público. Temeroso de una persecución política o hasta penal, Durazo toma medidas drásticas para protegerse. Destruye documentos de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y de la Dirección General de Policía y Tránsito. Yo aquí en la Policía y Tránsito estoy haciendo libros ahorita administrativos que se lo voy a entregar al señor presidente y al señor presidente al que va a entrar, para que vean de qué manera se llevó todo Policía y Tránsito. A mí lo que me interesa es dar resultados y que yo aquí se me hagan las auditorías que quieran en Policía y Tránsito. Eso es más interesante, no estar inventando el hilo negro. Establece a su esposa Silvia Garza como propietaria legal de gran parte de sus bienes. Hace movimientos millonarios de sus cuentas en el país a bancos internacionales. Y en una transacción plagada de irregularidades, vende su mansión de la Jusco a un grupo de empresarios, entre ellos Alejo Peralta, sin que exista registro de retribución monetaria alguna. Sí, ciertamente el gobierno de México llevó a cabo toda una investigación internacional a través del sistema financiero mundial para descubrir cuentas del señor Durazo, en paraísos fiscales, en países extranjeros. Nunca las encontraron. Por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Ya como jefe del Ejecutivo, Miguel de la Madrid disuelve la DIPD, que ya para entonces era un símbolo de corrupción y desprestigio para la policía del Distrito Federal. Sus posibles vínculos con la matanza del río Tula, entre otros cientos de casos de tortura y de narcotráfico, comenzaban a plagar las notas periodísticas y a enardecer a la opinión pública en contra de la policía. El sucesor de Durazo en la policía capitalina, Ramón Mota Sánchez, promete llevar a cabo la renovación que prometió de la Madrid. Pues realmente, si no hubiera existido Durazo, habría que mandarlo a hacer, porque le vino de perlas al gobierno de Miguel de la Madrid. No diría yo que huye, porque al final de cuentas no había una orden de aprehensión en su contra. Sí había ya un ambiente muy hostil en contra de él, pues precisamente alentado por el libro. Ese libro es el que más ejemplares ha vendido, entiendo, que por lo menos en aquella época, en toda la historia de México. En un acto sorpresivo, José González González publica el libro Lo Negro del Negro. En él expone con lujo de detalle todas las hazañas delictivas y abusivas del negro. Incluso se pone a él mismo en evidencia, confesando haber matado a gente bajo las órdenes de Durazo. El libro se vuelve un éxito instantáneo, vendiendo millones de ejemplares, y por fin logra hacerse rico gracias a Durazo. Yo frente al negro Durazo
Todo México se entera de lo que pasaba tras puertas cerradas. Durazo, aún protegido en México por las altas esferas del poder, niega las acusaciones e incluso promete, por primera vez, escribir su versión de los hechos. Ante la presión de la evidencia que se acumulaba en su contra, y bajo aviso de una posible orden de aprehensión, Arturo Durazo huye del país. Yo le puse un buen tablazo. El señor José González González fue un poco de tiempo jefe de ayudantes del señor Durazo. Pero el señor González padecía de una enfermedad, de alcoholismo. En alguna ocasión la esposa del señor Durazo lo sorprendió, no abusando, pero maltratando, en fin, teniendo un trato, pues sí, de maltrato con los hijos del señor Durazo. Eso hizo que el señor Durazo lo quitara como jefe de ayudantes. A mí me parece que los que alentaron la persecución contra el señor Durazo fueron los que instigaron, prepararon, hicieron ese libro. Prácticamente todo lo de ese libro fue una invención, pero sirvió para alentar la persecución contra el señor Durazo. El que hizo el libro de Los Negros del Negro Durazo, pues ahí me saca. Me acuerdo que decía que él había recibido las malas mañas de mías, Arturo. Tiene anécdotas, reales, verdaderas de su vida, pero para mí es injusto para Arturo. Arturo fue un hombre bueno. En lo negro del negro Durazo de este señor González, sí está bien hilado el argumento. Sí corresponde a hechos que vimos, o al menos de manera tangencial nos enteramos, quienes tuvimos la poca fortuna de vivir con él como jefe de policía en el Distrito Federal. La nueva administración reabre el caso y los vínculos de los cadáveres con la DIPD comienzan a ser evidentes. El caso del río Tula fue muy claro. Logran la detención de los colombianos y los hacen que trabajen para ellos, ¿no? Se descubre que bajo el tutelaje de Sahagún comenzaron una ola de asaltos a bancos y a casas habitación en la Ciudad de México. Esto no puede ser el botín del asalto al banco. Jefe, le juro que no hemos tomado un solo centavo. ¡Pendejo! No, aquí no, jefe. Inútiles, ustedes los encubren. ¡Lárguense! Los voy a invitar a dar un paseíto. Poco se sabe de cómo ocurrieron los decesos. Se rumora que a los agentes que los interrogaban se les pasó la mano y mataron a uno de los colombianos. Esto hizo necesario que acabaran con los demás por miedo a que buscaran venganza o simplemente dejaran de mantener informados a los agentes sobre sus actividades delictivas. Otra versión dice que al estar por finalizar el sexenio, Durazo y Sahagún deciden deshacerse de ellos como parte de un plan para borrar cualquier evidencia que los implicara en actos ilícitos. Sin embargo, esta hipótesis no explica el grado de sadismo con el que fueron torturados los delincuentes. En 1984, el caso comienza a tener resultados y se giran órdenes de aprehensión en contra de 26 exagentes de la ya desaparecida DIPD. Bajo presión, algunos aceptan testificar en juicio contra Durazo Moreno. Meses después, su esposa e hijas son expulsadas de Canadá y se trasladan a Los Ángeles, California, donde Silvia Garza declara que en ese momento él se encuentra en París con su amigo López Portillo. Insiste en que no está prófugo. La Interpol gira una orden de captura en contra del negro por acopio de armas, evasión fiscal y tentativa de contrabando.
Dicen haber localizado bienes de Durazo por más de 3.000 millones de pesos, pero él había declarado solo 96 millones. Comienza así una cacería internacional que lo ubicaría alrededor del mundo en Canadá, Estados Unidos, Brasil, África y Francia. Él representó, como López Portillo, la brutalidad del sistema, pero sin la sofisticación. Se hizo demasiado obvio, fue el más obvio de todos. No tenía por qué ocultar nada. O sea, así eran las cosas, así era él, ¿qué había de malo? La persecución al señor Durazo fue un gran circo. Y luego, bueno, pues hasta con la hechura de una película. Es decir, al señor Durazo, no estoy diciendo que el señor Durazo fuera un santo y al que se le debiera de canonizar. Bueno, el señor Durazo pues era el director de la policía, y como director de la policía, pues tenía algunas ciertas características pues necesarias para combatir a la delincuencia. Pero no fue tampoco, pero ni siquiera remotamente ese demonio, ese diablo, ese Satanás que se quiso hacer aparecer. En México, desde antes de su desaparición, había comenzado una campaña mediática en su contra que duraría todo el sexenio. Lo buscan en Cuernavaca, en el Ajusco y el Partenón. Lo buscan por todo el mundo, pero ninguno nos da razón. Lo busca la policía, la gente pobre y la Interpol. La causa muy conocida por robos grandes a la nación. Ay, que su caso se está llevando este negrazo. Y si no nos devuelves todo, por lo menos dinos el modo. Ay, que su caso se está llevando este negrazo. La gente se queda contenta si nos cubres la deuda externa. Se filma la versión cinematográfica de Lo Negro del Negro, la cual fue bien recibida en taquilla. Tiempo después, aparece la respuesta con Durazo, la verdadera historia. Se lo pinta como un héroe dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a México del comunismo. No tengo con qué pararle. Este es nuestro mejor salario. ¿Quiere? Nada más eso me falta. ¡Suénenles con todo lo que traigan! ¡Nos pelaron los dientes! El señor presidente quiere saber qué demonios está pasando en Oaxaca. Yo me aviento el tiro. Luchamos por unir a Latinoamérica y darle en la madre a esos pinches gringos. Aquí te la vas a pelar. Este país no necesita otra revolución. Finalmente, el 30 de junio de 1984, Arturo Durazo es capturado en Puerto Rico por agentes del FBI. Supuestamente tenía planeado encontrarse ahí con su esposa Silvia Garza y su abogado Juan Velázquez. Este último asegura poder ponerlo en libertad en unos cuantos días. Sin embargo, no pide la libertad bajo fianza. De inmediato, la Procuraduría Mexicana inicia una investigación exhaustiva para pedir la extradición de Durazo a México. Debido al riesgo de que fuera asesinado, las autoridades de Estados Unidos mantienen en secreto su paradero. Se da a conocer que enfrentará juicio en Los Ángeles, California. Poco a poco sale a la luz la red de corrupción y delincuencia que operaban Durazo y Sahagún Baca. La revista Proceso
publica los documentos del cargo contra Durazo en 1971 en Miami y el perdón presidencial que negoció López Portillo con Gerald Ford. El señor Durazo, se dijo, protegía a los narcotraficantes. Nada más que hay que recordar que el señor Durazo fue detenido en los Estados Unidos de América, estuvo en una prisión norteamericana y estuvo sujeto a un proceso de extradición. Si esos cargos de narcotráfico y por parte de los norteamericanos hubiesen sido ciertos, pues yo supongo que antes de extraditar al señor Durazo, bueno, no supongo, estoy cierto de que los norteamericanos, antes de extraditar al señor Durazo, lo habrían enjuiciado por esos cargos de delitos contra la salud, si es que hubiesen sido ciertos. El conocido narcotraficante Rafael Caro Quintero es capturado y declara ser empleado de Durazo y López Portillo. Mi nombre es Rafael Caro Quintero, estudié hasta el primer año de primaria, soy narcotraficante, supe que para lograrlo tenía que esforzarme y dar lo mejor de mí, así como tenía que repartir gran marquís entre toda la policía, porque esas son las oportunidades que me brinda este país, ya que México es uno y uno es México. Bueno, usted seguramente no ignora que existen corrientes en pro y en contra de usted. Lo que más le importa es su opinión, culpable o inocente. No, perdóneme, yo soy una persona inocente porque, mire, yo soy víctima de un complot político porque a mí se me detuvo por órdenes del gobierno y por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo hace el gobierno con el fin de desviar la atención de la opinión pública en que el pueblo no piense y repare en los crímenes que han cometido el negro Durazo y López Portillo, ¿me entiende? Habrá notado que a raíz de mi detención de esos güeyes no se habla para nada, y son mis patrones, ¿no? Entonces, el pueblo olvida fácilmente, lo sabe el gobierno, es la razón que dan detalles y pormenores de mi asunto para que el pueblo esté interesado en lo que a mí me sucede y no piense el pueblo que tenemos un alto índice inflacionario, que tenemos un grave desempleo, que tenemos una grave crisis económica que no vamos a solucionar, sino que al contrario nos estamos hundiendo cada día más y que tenemos en los puestos públicos a una serie de funcionarios ineptos, impreparados, atrevidos, recomendados, gente que se la pasa cometiendo pendejada tras pendejada y que el pueblo tiene que estar pagando las pendejadas que cometen esos hijos de su pinche madre, ¿entiende la razón? Giran una orden de aprehensión contra Sahagún Vaca y hay rumores de su captura, pero finalmente el exdirigente de los Jaguares desaparece. En Los Ángeles comienza el juicio contra Durazo. En agosto de 1984, el FBI se suma a las pesquisas para encontrar a Sahagún y en septiembre de ese año aparece una noticia nunca confirmada de su fallecimiento. En julio, alegan enfermedad del acusado y piden mantenerlo hospitalizado. No es sino hasta abril de 1986 que el negro es extraditado a México, después de una inmensa preparación para su detención en el reclusorio Oriente. Al señor Durazo se le persiguió por dos hechos. Uno de ellos, el de que se decía que sus jefes de delegaciones recibían dinero del público, cohechos, y los compartían con él. Y para probar esa acusación se presentaron unos recibos firmados supuestamente por el señor Durazo y archivados además en la policía. Recibí de mis jefes delegacionales tales dineros o tantos dineros y por cohechos. Sufragio efectivo, no reelección, Arturo Durazo, director general de policía, y archivados ahí en la propia policía. Los peritos del mismo gobierno en el juicio del señor Durazo dictaminaron que las firmas eran obviamente falsas. Esa fue una de las acusaciones. Y otra de las acusaciones fue por acopio de armas. El señor Durazo había reunido armas. Nada más que todas esas armas eran antiguas, eran prácticamente inservibles, pues yo diría que ni siquiera de colección, porque bueno, pues eran vejestorios, y tan vejestorios que el día que se probaron en una diligencia en el campo militar número 1, invariablemente al ser disparadas, explotaron. Los cargos formales contra el señor Durazo fueron una fabricación. Yo no tenía miedo de nada. Señor, ¿qué está pasando? En mayo, Mota Sánchez, sucesor de Durazo,
ratifica sus acusaciones y declara que en un máximo de 5 meses habrá sentencia. José González González ratifica también sus declaraciones, pero Durazo responde con una demanda por daño de imagen. González pierde el juicio y es obligado a pagar una indemnización millonaria. ¿No lo manejaron a él, señor? ¿No hay una persona atrás de él que lo manejaron? Pues yo llegué y me entregué porque he detenido, ¿verdad? En ese momento sacan análisis, a ver si eres, ¿cómo se llama? Si eres vicioso o no eres vicioso. A mí nunca me han encontrado ninguna porque estoy en el límite de los Estados Unidos. Lo dijo el juez delante de ti, o no lo dijo el juez, que yo no tenía ningún antecedente, ningún problema. ¿De dónde me inventan a mí? ¿Cómo inventa ese amigo, mano? No, es verdaderamente, perdón, pero es una asquerosidad de hombre, mano. Ahora que le han pegado, ¿quién le ha pegado? Oye, tú sabes, oye, si le pegas, pégale bien, ¿no? ¿A usted le gustaría tenerlo aquí, señor, en el juzgado? No, lástima, hombre, es un pobre hombre que no vale nada. La presión contra sus aliados es insostenible. De esta manera, después de sostener un careo con Durazo por las irregularidades en la compra de la casa de la Jusco, Alejo Peralta decide donar la propiedad a la nación. Mientras se suman los cargos en su contra, todo el país espera el juicio contra el negro. Las autoridades amenazan con involucrar a Silvia Garza en las investigaciones. La evidencia parecía contundente. Era claro que iba a ser el chivo expiatorio de los pecados del régimen al que perteneció. Pero en septiembre de 1986, la acusación se vino abajo cuando 14 excolaboradores se retractan y huyen. La credibilidad de la acusación se desmorona y nunca retoma el rumbo. Durante los siguientes 3 años, el caso del negro avanza poco. Las evidencias se desvanecen, se descubren falsas acusaciones. El mismo Mota Sánchez no se presenta al careo con Durazo. La atención del público en el tema se pierde poco a poco, mientras el país va logrando cierta estabilidad. El 22 de marzo de 1987 abre sus puertas al público la Casa de la Jusco. Y en el caso del Partenón, bueno, también ahí el gobierno del Estado finalmente se quedó con ella, ¿no? En 1988, el proceso electoral se convirtió en el gran tema de la nación. En unas elecciones manchadas por el fantasma del fraude, Carlos Salinas de Gortari se convierte en el sucesor de Miguel de la Madrid. Por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Con el cambio de gobierno, las prioridades cambiaron. Los enemigos públicos también. Y el proceso contra Durazo pasó a segundo plano frente al de delincuentes como el líder sindical, La Quina, o los cárteles de la droga. Finalmente, en 1989, Durazo es sentenciado a 12 años de cárcel e indemnizaciones por un total de 111.960.000 pesos. Son inspecciones que voy a tener yo un día a la semana y les voy a caer de sorpresa a distintas áreas. Y verdaderamente hice una inspección y eso es muy importante porque me encontré que todo está en orden, todo está aceitado, todo está verdaderamente, están pues por cualquier problema toda la policía. En septiembre de 1990, Durazo depositó una fianza de 3 millones de pesos, por la cual esperaba salir libre de su sentencia de 4 años y 10 meses por el delito de acopio de armas. Sin embargo, no fue hasta marzo del 92, debido a su estado frágil de salud, que Durazo se pudo acoger a la ley de normas mínimas para la readaptación de sentenciados. Salió de prisión después de casi 8 años, quedando en prelibertad condicionada, exento de imputaciones públicas, como de la matanza del río Tula. Se decretó la libertad del señor Durazo. Ese día fuimos a su casa y me regaló un libro que aquí tengo y con una dedicatoria pues para mí muy emotiva porque dice: para mi amigo el licenciado Juan Velázquez,
con una gran admiración para uno de los mejores abogados de la República Mexicana. Yo y mi familia te damos las gracias por haber logrado mi libertad. Con respeto y cariño, tu amigo de toda la vida, Arturo Durazo. 1 de julio de 1992, el día de la liberación de Arturo Durazo. De acuerdo con versiones de sus amigos, los últimos años de su vida los vivió solo en Acapulco, Guerrero, alejado de las adicciones y dedicado a la rehabilitación de jóvenes drogadictos y alcohólicos. Estaba un poco triste porque se dio cuenta que las mujeres que se le habían acercado era exclusivamente por un interés. Yo tenía miedo de que de repente tomara o algo, y no, y afortunadamente. Pero sí estaba como triste de que según gente que le debían mucho y le habían pagado mal, ¿no? Afortunadamente tuvo una muerte tranquila, caray. El 6 de agosto del año 2000, afectado por un cáncer terminal, Arturo Durazo Moreno murió de un paro cardíaco a los 74 años de edad. Su funeral contó con la presencia de sus antiguos aliados, quienes alabaron la memoria del negro como amigo y como policía. Su secretario particular, el profesor Molina, leyó una carta póstuma escrita por Durazo, la cual fue considerada como su último intento por limpiar su nombre y desentrañar las razones de su persecución y encarcelamiento. En ella, acusaba a un grupo de políticos priistas supuestamente homosexuales y liderados por Miguel de la Madrid de haber consumado una venganza en su contra. El señor Durazo era un hombre de bien, cometió excesos. Me parece que el poder, al final de cuentas, pues como luego a las personas le causó algún trastorno, pero de eso a lo que se dijo que era, hay una gran falsedad. Hubo una gran falsedad. Lo que haya hecho por evitar el disparadero delincuencial en la Ciudad de México no elimina en lo mínimo lo que hizo por promover la idea de la impunidad. De todas maneras, el legado de Durazo es duro, es decir, desmoraliza a la policía y hace que la desconfianza social que ya existía sobre las policías aumente. Pero eso está en un contexto que trasciende a Durazo y que es el fracaso histórico de una fórmula económica que a su vez va a llevar al fracaso de una fórmula de gobierno. Bueno, no puedo asegurar una cosa de estas porque usted sabe que yo no puedo tener la mentalidad de un delincuente. Yo soy un policía, nosotros nuestra obligación es prever y al mismo tiempo capturar a estas gentes. Usted sabe que diario salen delincuentes.